siguiente. Como ya les había mencionado, esta es una presentación que no es propia, entonces se las voy a compartir tal cual como es y habla de absolutamente todo lo referente a los principios normativos y las incidencias frente al ejercicio del contador público. ¿Por qué es tan importante que toquemos este tema? Porque como ya estamos viendo todo el tema referente a los tipos de contabilidades especiales, lo típico que se maneja dentro del ejercicio de la profesión, me parece que es de vital importancia que ustedes conozcan un poco el código de ética profesional que debemos tener y los cuidados que debemos tener profesionales al momento de aplicarlos a nuestro ejercicio contable. Sin embargo, yo sé que ustedes tuvieron que haber visto ya este tema o ya lo han manejado en otras materias, pero es importante que ustedes comprendan el proceso de la responsabilidad que nosotros tenemos al manejar un proceso contable. ¿Listo? Es importante que ustedes comprendan que dentro del ejercicio del contador público nosotros también podemos ser revisores fiscales. Por ende, nosotros tenemos una disposición normativa única y exclusivamente para nosotros que va enfocada en el cumplimiento, pese a que nosotros somos quienes velamos por el pago de la tributación, ¿sí? Nosotros somos los administradores tributarios que tiene el Estado en las entidades, somos los veladores del Estado. Entonces, nosotros en teoría hacemos parte de juntas, jurisdicciones, el Estado, ¿sí? Toda la parte tributaria y el área personal o privada como tal. Importante entender o tener muy claro el tema de la revisoría fiscal. Entonces, nace a raíz o nace en el año de 1873, ¿listo? Donde pues se generan en los estatutos de las compañías en Colombia de seguros Colseguros y después la ley 58 del año 31 hace una eternidad reglamenta la institución de revisoría fiscal en Colombia. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no es algo nuevo, es algo demasiado viejo. ¿Qué quiere decir acá? Que ya luego de eso se generó la creación de la Junta Central de Contadores hasta 1956. Del 31 al 56 es bastante. Se generó dentro del decreto 2373, ¿listo? Mediante el cual pues se crea la Junta y se crea una reglamentación jurisdiccional directamente para el contador público. Entonces, por ende, tenemos la ley 145 del 60, que acá es donde habla de todas las bases y la historia reglamentaria del ejercicio de la profesión del contador público, o sea, hace muchísimos años. Para el 71 se generó el Código de Comercio, mediante el cual pues se reglamenta la función obligatoria y las prohibiciones de absolutamente todos los revisores fiscales y adicional a eso, yo no sé si ustedes lo han visto alguna vez que bueno, anteriormente pues todo lo teníamos en un librito que parecía una Biblia de gordito y habla de absolutamente todos los requisitos que deben cumplir todas las entidades comerciales o establecimientos de comercio o lo mayormente conocidos como las empresas, ¿sí? Luego ya para 1980 y 1990 se generó el Código de Ética. ¿Listo? La Sala Constitucional en la Corte Suprema pues declaró como tal una inexequible como tal en el número 8 en el artículo 15 de la ley 145 del 60, el famoso Código de Ética que se intentó establecer, pero a lo último, o sea, digamos, se creó, pero a lo último no hubo, ¿sí? No se dio como la parte reglamentaria, sino fue única y exclusivamente en la ley 43, ya finalizando el año del 90, que se generó la disposición reglamentaria. ¿Listo? Para el ejercicio del contador público. Acá, porque no hubo el código de ética, pero se empezó a generar el proceso del código y se empezó a generar el proceso de su redacción del mismo código, porque fue cuando empezaron a generar todas las incertidumbres. No había como tal un reglamento que lo especificara uno, dos, el ejercicio de la profesión. Pues si bien es cierto, ya teníamos la Junta Central de Contadores, ya teníamos un proceso reglamentario, pero no estaba 100% normalizada.
¿sí? Entonces fue acá cuando ya empezamos a definir que sobre la ley 43 del 90, donde se empezó a desarrollar absolutamente todas las directrices dentro de la disposición del Código de Ética. Tenemos la famosa, ya para continuar, la expedición de la ley 1314 del 2009, que es la que a nosotros en la última era del contador como que ha acentuado muchísimo más y ha generado un marco dentro de la historia de la contaduría pública. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque acá fue donde nosotros implementamos absolutamente todos los procesos, ¿listo? De normas internacionales, implementación al país. Entonces hubo un cambio total, eso fue la revolución de la contaduría pública, porque los contadores no estaban al 100% preparados para este cambio, pues llevan muchísimos años manejando una contaduría nacional, que si bien es cierto, esa contaduría nacional estaba enfocado también en las normas internacionales, pero no al 100%. Entonces ya cuando se empezó a generar una unificación, un proceso de convergencia de normas internacionales, pues ya todo el mundo no sabía ni qué hacer, ni siquiera el Ministerio de Educación había decretado, había limitado, ni siquiera estaba el tema de la Junta Central de Contadores, estaban bien preparados, ¿sí? O sea, eso era un melcocho en realidad. Entonces, esta ley fue cuando empezó todo el tema de la, yo le digo la revolución de la contaduría porque todo el mundo estaba en shock. Listo, todos los contadores fue un proceso bastante heavy. Entonces, aquí es donde generamos todo el proceso de la contabilidad y generamos absolutamente todos los decretos. Esos decretos, pues es importante que entiendan que van enfocados a decreto 2649 del 93, que también fue modificado, el decreto 2650 del 93, que fue modificado. Si bien es cierto, el 2650 se supone que con las normas internacionales se abolió, pero ¿qué pasa? Entonces, pero ¿qué pasa con este proceso? Que aún así nosotros, como no podemos, o no, una norma contable internacional no puede modificar una norma nacional en su totalidad según la constitución política. Entonces se empezó el proceso de convergencia y lo que se hizo fue generar un proceso de taxonomía con el 2650 del 93. ¿De qué se trata ese proceso de taxonomía? Que se cambiaban los códigos, pero se dejaban los nombres. O se cambiaban los nombres, pero se cambiaban los códigos. En definitiva, cuentas, las NIF, lo que me decían a mí era, lleve la contabilidad como se le pegue la gana, pero llévela. Pero nosotros siempre continuamos con el decreto 2650 porque si bien es cierto, fue como la forma más fácil y ordenada de mantener absolutamente toda la información. Cuando todos estamos estudiando contabilidad decimos, pero ¿en qué momento nos vamos a aprender todo ese reguero de códigos? ¿Qué significa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero cuando nosotros ya manejamos el tema, ya tenemos claridad del área, o tenemos dominio del tema, decimos, es lo más ordenado que pudieron haber implementado, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya empezamos con el tema de la ley 43 del 90, el código de ética, el decreto 2784 del 2012, los decretos 2555 del 2010, 2706 del 2012, 3019 del 2013, 3022 del 2013, 3023 del 2013, decreto 3024 del 2013 enfocados a los NIF y el decreto único 2420 del 2015. Y ya para enfocarnos en la parte de la auditoría, manejamos el control de calidad frente a los decretos 03 y 03, 03 y 02 del 2015, el Código de Ética y los decretos 2420 y 2496 del 2015. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Bueno, entonces, importantísimo que comprendamos que existe la UIAF, ¿listo? Que es la Unidad de Información y Análisis. Acá es donde tenemos la ley 526 y la ley 1762, donde se genera una determinación y un cambio abrupto, por así decirlo. Aquí es donde se maneja todo el tema de prevención y lucha contra el lavado de los activos. ¿Mm?
que era donde yo les decía, pilas porque nosotros como contadores no tenemos que ser, o sea, nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos con la información. Eso no es que nosotros digamos toda la parte legal y todo lo bonito, pero ¿qué pasa más allá? ¿Sí? Nosotros muy inocentemente podemos hacer parte del tema y ni siquiera nos damos cuenta. ¿M? Entonces es importante ser muy cuidadosos en todo el proceso de las actividades económicas, la centralización, todo el proceso del análisis de la información y el recaudo del desarrollo. Entonces, dentro de este artículo que habla del estatuto orgánico del sistema financiero y todo el tema de las normas de revisorías frente a la parte tributaria y aduanera, es importante que comprendamos que lo que hacen es que suministran absolutamente toda la información u oficios para que nosotros podamos generar una unidad de la información, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, y verifiquemos que dicha información sea relevante y real. Tenemos la ley 1778 del 2016 que habla de absolutamente todas las responsabilidades que tienen las personas jurídicas frente a algún acto de corrupción o todo el proceso transnacional. ¿Listo? Entonces acá es donde nosotros ya mandamos todo el dinerillo de paraísos fiscales, todo lo que pasa afuera del país. Una cosa es lo que nosotros tenemos acá y otra cosa es lo que manejamos fuera del país. Cuando hablamos de que dictan disposiciones en material de lucha contra la corrupción, pues entonces esta ley lo que hace es eso, es verificar y generar absolutamente decir, oiga, pilas con la parte de corrupción transnacional porque eso está afectando y eso es lo que hace que impida que se esté legalizando o que estemos pagando adecuadamente la tributación. Tenemos la ley 1819 del 2016, la tan afamada 1819. En esta, nosotros tenemos todos los contratos de colaboración empresarial. ¿Qué pasa? Se genera un representante o administración del contrato y se certifica como participantes o consorciados o asociados. Son varias uniones empresariales, ¿sí? Entonces yo me alío con otra empresa y generamos un consorcio, una unión temporal. ¿Listo? Porque esta ley va exclusivamente, o ese artículo 20 va exclusivamente a esos contratos de colaboración porque es donde más se ve el proceso de lavado de activos o transformación de los dineros. ¿Listo? Entonces acá es donde nosotros hablamos de todo el tema de la información financiera y fiscal frente a los procesos de los contratos. Acá es donde se genera el proceso de certificación y dice que debe estar totalmente firmado por un contador o un revisor fiscal. Importantísimo. Cuando los contratos son tan, pero tan grandes, pues obviamente nosotros tenemos mucha más presión, ¿sí? Pero debemos ser muy cuidadosos con ese proceso. Puede que nosotros ganemos 5, 10, 20 millones de pesos si quieren por ser revisores fiscales, pero hay que ser muy cuidadosos, muchachos, porque acá es donde nosotros tenemos que ver que a veces no podemos visualizar toda la organización en un solo momento, ¿sí? Sino tenemos que enfocar y empaparnos de lo que está haciendo la organización. Acá hablamos de absolutamente todo el contrato de las cuentas de participación y todo el tema de las certificaciones expedidas por los profesionales. Aquí es muy importante, tengo un conocido que es contador y trabajó en un consorcio, ¿listo? A él le pagaban 38 millones de pesos, lo tengo clarito porque me ofrecieron el cargo. Y pues yo en ese entonces no quise y él de hecho me dijo, bueno, yo me lo voy a medir y yo le dije, pues hágale. Y yo le decía, pilas, venga, sea muy cuidadoso. Él entró, fue como contralor. ¿M? Al ser contralor, pues obviamente el contralor en definitivas cuentas, pues se supone que debería estar muy confiado con la responsabilidad que tiene el contador y el revisor fiscal. Y él se confió tanto, tanto, tanto que firmó documentación y eso salió por noticias, no les voy a decir la entidad, y pues obviamente se afectó mucho. Obviamente yo uno dice, uy, 38 millones de pesos, o sea, buenísimo, súper chévere, pero lo que es para uno no es para uno. Y es importante que ustedes sean muy conscientes de que si ustedes son revisores fiscales en especial
y contralores no se confíen de los trabajos del revisoría fiscal y del de contador. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué es lo que está pasando más allá, ¿sí? De la circunstancia. Entonces deben de ser muy cuidadosos. Hagan de cuenta que si usted es revisor fiscal y que si usted es contador, empápese de lo que está haciendo el contador y el auxiliar contable. Es así de sencillo, métase allá en el hoyo y verifique que las cosas estén correctamente. ¿Sí? Usted puede tener sus papeles de trabajo, puede tener absolutamente toda su documentación, pero si usted firma en algo, la puede llegar a embarrar y la reembarra redondito. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos el principio de la transparencia en los contratos de fiducias mercantiles, aquí hablamos de que la fiducia deberá proporcionar todo el fideicomiso o beneficios de la información financiera relacionada frente a un patrimonio autónomo. Adicional a eso, habla de todo el tema de la firma del representante legal y quien haga sus veces del proceso que genere la información financiera, el contador público, en este caso revisor fiscal, según corresponda de acuerdo a los mecanismos de las disposiciones vigentes en materias de absolutamente todas las firmas. Cuando hablamos de una documentación comprobatoria frente a precios de transferencia, cuando hablamos de los precios de transferencia es cuando hablamos de todo el tema internacional o todo el tema de movimientos o negocios internacionales. Entonces, los precios de transferencia tienen una característica y son permisos que me da a mí la DIAN para poder generar eh, negociaciones en el exterior, ¿sí? Cuando hablamos de estos precios de transferencias, hablamos de que la información contable es utilizada para la preparación de los documentos. ¿Listo? Es lo que nosotros conocemos como el informe maestro, el informe general global de absolutamente toda la información de la organización. Dentro de esta información, nosotros generamos por lo general un patrimonio bruto superior a los 100.000 VTs, ¿listo? O los ingresos que sean iguales o superiores a los 61.000 VTs. Importante que ustedes tengan presente lo siguiente. Aquí cuando nosotros hablamos de precios de transferencia debemos ser muy, pero muy cuidadosos porque acá nosotros ya manejamos todo el tema referente a las divisas. Entonces, pues ahí ya automáticamente nos cambia el valor de la VT. ¿Listo? Más el tema de la conversión, obviamente. Adicional a esto, todo el proceso debe estar firmado por el contador y el revisor fiscal, ¿cierto? ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Perfecto. Cuando hablamos de el estado de situación financiera de apertura, es lo que nosotros conocemos como el famoso ESFA. Si alguna vez les preguntan en una bendita eh, entrevista qué es un ESFA, ustedes acuérdense, estado de situación financiera de apertura, porque dicen, no sé. No, es un ESFA, es un estado de situación financiera de apertura. ¿Listo? Entonces, tenemos al contador público, el revisor fiscal, que obviamente deben certificar. Tenemos cuando se realicen absolutamente todos los ajustes contables frente a cambios o políticas y tenemos cuando se realicen ajustes contables por correcciones o errores de periodos anteriores. Cuando se generan esos famosos correcciones o errores de periodos anteriores, es importante que nosotros especifiquemos el por qué. No, no es que venga yo corrijo y ya para de contar, no, yo tengo que tener absolutamente toda la evidencia del proceso, ¿sí? De por qué fue el error, de por cuál fue la falla. Cuando nosotros hablamos de la distribución directa de excedentes y de remuneración de cargos directivos frente a contribuyentes del régimen tributario especial, acuérdense que son las famosas de SAL también, entrarían ahí. Ahí nosotros hablamos de que se ven también, todos los proyectos deben de ir certificados por el contador. Ahí era donde yo les decía, pilas con la CESAL, porque es que la CESAL también tienen sus cositas, ¿sí? Para verificar absolutamente toda la administración tributaria de los procesos frente a servicios y a bienes que está generando, desarrollando. ¿Qué característica tienen las famosas CESAL? Que yo puedo desempeñar muchos cargos, muchas obras en diferentes actividades económicas enfocadas a la razón social o a la razón de ser social de la organización. Entonces es importante que ustedes comprendan
que absolutamente todas esas memorias se deben presentar ante la DIAN cuando superan los 160.000 VTs. ¿Listo? Y deberán ser certificados por el representante y el revisor fiscal. Por otro lado, tenemos todo el tema de la exención sobre los beneficios netos o los excedentes. Entonces, el representante legal, contador público, revisor fiscal y miembros de la organización administrativa deberán certificar el debido cumplimiento de los requisitos de la ley frente a los beneficios de una exención de los procesos que se estén manejando directa o indirectamente en el año siguiente y adicional a eso, todos los programas que desarrollen con el objeto de la actividad meritoria de la entidad, la actividad económica principal de la empresa. Es así de sencillo. Cuando hablamos de la sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones, entonces acá tenemos la solidaridad del contador revisor fiscal y el del representante legal. ¿Por qué? Porque hablamos del uso de los documentos falsos o fraudes. Aquí es donde nosotros ya, chanfle, ya nos detectaron, ya nos vieron y se genera una compensación donde nos dan una sanción por una devolución que se maneja al 100% del monto de la devolución total frente a la compensación. ¿Listo? Y serán solidarios quienes hayan firmado la declaración, ¿listo? Tributaria. Y se adicional a eso el saldo se debe generar frente a un proceso de aprobación y de absolutamente todas las irregularidades que se cometieron en el mismo frente a las salvedades correspondientes. Cuando hablamos de los aspectos sancionatorios penales de la reforma tributaria, pues en ese entonces, pues acá tenemos absolutamente toda la sanción por inexactitud. Esa sanción por inexactitud es la declaración tributaria o la omisión de ingresos. Pilas acá, miren, todas las benditas empresas tienen una forma de generar una omisión de ingresos y ustedes deben ser muy cuidadosos con esa omisión de ingresos. Cuando hablamos, porque les digo que casi todas las empresas lo hacen, o sea, no estoy generalizando el 100% de todas, pero sí la mayoría de empresas, es que, por ejemplo, no generan el proceso de facturación, ¿sí? Hay clientes que no les gustan que los facturen, se ve mucho en las empresas constructoras. El cliente no le gusta que le facturen al 100, o sea, todo porque no quiere pagar IVA, porque no quiere que quede en la facturación electrónica, porque no quiere que quede legal, etc., etc. Entonces, cuando yo genero una omisión del ingreso, eso hace parte de una sanción de una inexactitud. ¿Listo? Y los impuestos generados por las operaciones grabadas, bienes y actuaciones frente a un proceso de gravamen, frente a una inclusión de costos dentro de las deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos, descontables, retenciones, anticipos y todo lo que tenga que ver con las declaraciones tributarias en informes suministrados frente a datos o factores falsos, ¿listo? Equivocados, incompletos y desfigurados. Ojo, de pronto yo creo que ustedes como auxiliares contables, ustedes de pronto lo han visto, no sé, que pueda que omiten la información de los ingresos o pueda que le facturen a otra persona o pueda que vendan el IVA, por ejemplo, ¿sí? Generan emisión, por ejemplo, de esos famosos ingresos. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes lo que hacen es efectivamente ingresar al sistema, contabilizar y ya, chao. Pero cuando nosotros somos los contadores y lleguemos a tener un problema, una inexactitud, pues ahí ya automáticamente nos tiramos la hoja de vida. No arriesguemos tanto por tan poco, porque es que a veces no es que paguen también las empresas como contadores. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Por otro lado, es importante que entiendan que la finalidad de generar una inexactitud de esa información es disminuir los impuestos y adicional a eso generar un saldo inferior a pagar, ¿listo? O un saldo a favor para la organización. Entonces, le hacemos el favor al dueño de la empresa, pero ¿qué pasa con nosotros cuando se genera el proceso de dar solución o respuesta a? Entonces, importantísimo que entendamos ese tema de la inexactitud y la mayoría de las empresas es importante que comprendan que se genera o entendamos que la mayoría de las empresas generan ese proceso.
o quieren ese proceso de inexactitud los representantes legales. Entonces, ojo con eso, muchachos. ¿Qué pasa con la sanción de inexactitud? Entonces, será equivalente al 160% de la diferencia del saldo a pagar o del saldo a favor, según el caso. Y todo el tema determinado a la liquidación oficial y a declaración del contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el valor, el mayor valor del anticipo que genere el proceso de modificar el impuesto y la declaración del contribuyente. Entonces, ahí ya lo tiene. Juliana, no entendí, espérate. ¿Puedes activar el micrófono? Sí, buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, Aló. cuéntanos. Ah, no, profe, es que en la parte que decía que a veces las empresas no pagan también como para arriesgar nuestra hoja de vida, le ponía ahí como la experiencia que tuve, un jefe que decía como, es que ustedes los contadores les enseñan es a llevar números a las cuentas contables, pero nunca les enseñan en la universidad a cómo hacer cosas para evadir impuestos y cosas así. Yo le decía, pero es que es imposible con toda la regulación que hay. Y él es de Canadá. Y entonces me decía, ni Canadá, que tiene una regulación extrema y todo el mundo evade impuestos, lo único que hacen los contadores es llevar números a las cuentas contables y yo como que, ay. Entonces a ese comentario me refería, profe. Que a veces como que exigen como que el contador sepa evadir impuestos, como que haga chanchullos, como que se vaya por las sombritas, haga las cosas oscuras, pero de verdad que pues yo como contadora no me voy a arriesgar a que me llegue la DIAN y me notifiquen a mí o cualquier cosa. Lo que decía en una clase usted, profe, o sea, tenemos que ser muy buenos contadores que generemos valor, pero no evadiendo impuestos y no haciendo las cosas mal, o sea, con una buena asesoría y con estudio de las normas, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Total. Es importante que si entendamos ese tipo de cosas, porque miren, la norma está para cumplirla, pero toda norma tiene un quiebre. Eso sí se los digo ahí. Entonces, es importante que ustedes comprendan que si ustedes van a arriesgar su tarjeta profesional, que si ustedes van a arriesgar su profesión, arriesguenlo por algo que valga la pena, pero por 3 millones de pesos, por 5 millones de pesos, o sea, no pierdan su tiempo ni se expongan para tanto, de verdad. Eso ustedes lo pueden conseguir después en 15 días, en un mes y ya. Hasta ahí les llegó su vaina. Entonces, es importante que ustedes entiendan el beneficio que van a tener versus la ganancia. Es así de sencillo. Y algo que les digo, muchachos, frente al tema de la inexactitud que se ve en muchísimas empresas es que, y eso se ve muchísimo, miren, yo lo veo a diario, o lo vemos a diario en el outsourcing, a nosotros nos llegan muchas empresas y precisamente estaba ahorita revisando unos estados financieros porque nosotros tenemos como un protocolo de revisar estados financieros de las empresas antes de ingresar y antes de que ingresen con nosotros, porque pues en el tema de San Victorino, en el tema de las constructoras, se ve muchísimo el tema de la inexactitud. Entonces, tenemos la característica de esta empresa que lleva 15 años en el mercado y lleva 4 años mostrando una pérdida del ejercicio de más de 200 y 300 millones de pesos. Ahorita, hasta el momento, lleva una pérdida de 300 millones de pesos. Entonces, pues, o sea, si yo llevo con una pérdida de 300 millones de pesos, ¿por qué estoy funcionando? Ya para ese entonces ya tendría que tener una liquidación. Y ahí, profe, qué Entonces, pena la interrumpo. Y ujú. ahí yo creo que también hacer eso, pues llama mucho a la DIAN. O sea, ese análisis que usted está haciendo ahí, la DIAN sí que lo hace. Y es como que venga, no me meta los dedos a la boca y con puño incluido.
No, no me crea tan bobito de que usted va a tener todo ese tiempo de actividad económica y va a registrar siempre pérdidas o una pérdida muy alta, ¿cierto? Porque pues puede que consecutivamente sean 3, 4 años que generen como tal una pérdida, pero una pérdida pequeñita. Pero las empresas, pues conocí a muchas personas como que representantes legales que decían como que arrójeme en el estado financiero o en la declaración que genere pérdidas. Entonces, pues en ese momento la contadora le decía, no, pero es que venga, si generamos pérdidas anuales y pérdidas muy grandes, pues pucha, vamos a llamar a la Diana que nos hagan una auditoría y ahí sí va a ser la cosa peor, no, yo no puedo mostrar pérdidas. Yo hago cosas como meter gastos, no gastos pues personales, pero tratar de que gran parte de los gastos, por ejemplo, de peajes, cosas así, se vieran ahí como si fueran parte de la actividad económica, ¿cierto? No meter como mercado, porque eso no tiene nada que ver con la actividad económica. Un mercado de 500.000 pesos cada 15 días, eso pues, no, no se ve bien reflejado, ¿cierto? O como que el rubro de papel, elementos de cafetería sea muy alto al tema de honorarios del contador, pues es como ilógico, Sí, total. ¿cierto? Entonces, como cosas como esas que a veces los representantes o dueños de las empresas lo ponen a uno a hacer unas vainas que solo le caben a ellos. Sí, total. Entonces es importante que ustedes comprendan, o sea, lo que tú dices, Juliana, tienes toda la razón, porque es que se ve, eso se ve en la realidad. Entonces, mira, ¿qué pasa con esta empresa? Y precisamente yo tengo que enviar un comunicado, pues decir que no lo aprobamos porque se evidencia una inexactitud de la información. Entonces, eh, yo siempre le recomiendo, o sea, cuando nosotros no aprobamos una empresa, pues nosotros le recomendamos, digamos que contadores amigos, ¿sí? Que ellos trabajan como independiente y ellos cobran muy económico. Porque, pues, o sea, en realidad, o por ejemplo, en mi caso, o en el caso de la mayoría de contadores con los que yo trabajo, nosotros no podemos exponer nuestro nombre porque nosotros damos clases, ¿sí? Nosotros, en teoría, no somos una figura pública, pero nosotros debemos guardar nuestra imagen y mucho más ante la Junta Central de Contadores y ante el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, porque eso pesa para nuestra hoja de vida bastante. ¿M? Entonces, yo lo que les explicaba era, y precisamente tengo un chico que es novato en contaduría, ya tiene hasta ahora un mes de recibir su tarjeta profesional. Entonces yo le decía, mira, tú tienes que tener muchísimo cuidado porque tú vas a encontrar muchísimas empresas con inexactitud. Hay empresas que son muy pequeñas y que tú les cobras por honorarios un mínimo. Y perfecto, está bien, pero cuando tú te pones a ver los estados financieros y tú tienes que ver los estados financieros firmados por el anterior contador, eso no es que a mí me den estados financieros del programa contable y ya chao, no, firmados por el contador anterior y ver qué es lo que estás pasando y corroborar con la información que está declarada ante la DIAN, ante el usuario. Ustedes entran al usuario de la DIAN y se ponen a descargar absolutamente todos los impuestos y a corroborar que esa información que están liquidando en los impuestos sea la misma que el contador firmó, ¿sí? Ahí es importante que ustedes sean conscientes que todo tiene que armar. Si no arman el rompecabezas es porque hay algo raro. Entonces, cuando yo veo esa inexactitud de todos esos años perdiendo, ya la empresa debería estar en liquidación porque sigue funcionando. Entonces, no, lo que pasa es que yo se me dio por hablar con el representante legal, me dijo, no, doctora, lo que pasa es que nosotros manejamos dinero en efectivo y hay clientes que a nosotros no, que no les gusta que les facturemos porque les duele el IVA y pues por eso nosotros no legalizamos ese dinero. Entonces, sí legalizan absolutamente todos los gastos. ¿Sí? Legalizan los gastos, pero no legalizan el ingreso. Y pues es un error grandísimo porque pues imagínense, la empresa hasta el momento lleva más de 300 millones de pesos perdidos. Entonces pues la están desangrando. Entonces yo les decía, no, mire, qué pena, pero pues, o sea, se ve la inexactitud de la información y pues no aplica. O sea, entonces yo les decía, ¿cuánto están pagando ustedes porque les lleven la contabilidad dentro del proceso? No, estamos pagando 816. Yo les decía, nuestra tarifa es el mínimo, ¿sí? No es más. Entonces yo les decía, ¿usted cree que yo voy a arriesgar la firma de mi equipo de trabajo por tan poco?
porque es que fueran millones, pero entonces, y muchas veces pasa eso, muchachos, que ustedes van a encontrar empresas que a ustedes les pagan 500. Yo conozco empresas que pagan hasta 500.000 pesos porque les lleven la contabilidad mensual. Y hay empresas que son pequeñas y hay empresas que son grandes. Entonces les pagan 500.000 pesos y ustedes dicen, uy, platica extra. Y pues sí, esa platica extra, todos hemos iniciado así para que hacernos con... Yo inicié así que cobrando muy poquito, llevando una contabilidad súper pequeña. Y cuando ustedes se dan cuenta, ellos ganan y ganan y ganan y ganan, y el pobre contador es el que menos gana. Entonces ustedes deben de ser conscientes y concientizarse de que a pesar de que el entorno esté tan, tan, tan pifiado, ¿sí? Ahí es que ustedes deben de ser conscientes de que lo que ustedes estudiaron es lo que vale, su firma es la que vale, ¿sí? Ustedes pueden darse el lujo de decir sí o darse el lujo de decir no. Podrán encontrar muchos contadores, es como cuando yo voy a un médico. Podrán haber muchísimos médicos con la misma especialidad, pero ese médico que me cobra 300.000 pesos la consulta me da algo diferente al que me da la consulta de 20 a 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces, importantísimo que ustedes tengan muy presente eso. Ahora, si usted no se siente 100% seguro, y es que a veces nos pasa cuando nosotros estamos iniciando, que si usted no se siente inseguro, no se le mida, o sea, no se arriesgue, ¿sí? Hasta que usted no se sienta al 100% seguro, que sí, miren, nosotros necesitamos la plática extra, eso uno no les dice que no, se necesita, pero sean muy conscientes del proceso que ustedes van a llevar. Ahora, es bueno ser arriesgado, pero si usted ve inexactitud en la información financiera, no lo haga. ¿Listo? Usted no vaya a coger una contabilidad así de la nada y yo le diga, listo, yo soy el contador y de una. No, venga, miramos información financiera, revisen, hagan un estudio, hagan un análisis. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda o inquietud? Profe, yo ahí sí, pues me genera como varias inquietudes. ¿Cómo debería indagar yo? A mí me llama X cliente y me dice, necesito que me hagas esa contabilidad. Cuando yo hago ese primer filtro, esa primera entrevista con el cliente, ¿hasta dónde puedo indagar en ese momento con el cliente? ¿Qué información le puedo pedir para yo decir, sí, tomo la decisión de tomar esta contabilidad o no? Porque normalmente cuando uno le inicia, uno dice, bueno, ¿cuánto tienen en ingresos, cierto? Uno evalúa cuántos son los ingresos en promedio, cuántos son los gastos, cuánto es la nómina, si es una empresa de servicios o de inventario, cómo se maneja el inventario, con qué frecuencia hacen inventario. Pues hasta ahí llegaría yo en mi poca experiencia, ¿cierto? El primer filtro, pero no sé qué más se le pueda pedir para no Bueno, tomar decisión. esa es la idea era verlo al final o verlo en la siguiente sesión. Ah, Pero ok, entonces, ok, profe, que perdón, era qué lo que pena. habíamos dicho que íbamos a dejar para el final. Pero Perdón. algo muy importante que tienen que tener presente es que ustedes, por ejemplo, deben pedir estados financieros, ¿sí? No, pues por favor, denme los estados financieros que dejó el anterior contador. A veces hay contadores que esperan hacerle la entrega a uno. Algo que ustedes tienen que tener muy presente es no vayan a firmar la información financiera inmediatamente se las da el contador. ¿Por qué? No, entonces fírmeme acá la entrega. No, qué pena. Deme 2 días, yo reviso y estudio bien la información financiera y ahí sí yo le firmo la entrega. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque es que nosotros a veces puede pasar que, o sea, que yo digo, listo, de una, yo voy a ser contador, no sé qué, venga, yo reviso la información, ta, ta, ta. Pero cuando nosotros revisamos la información y nos damos cuenta que la empresa tiene inexactitud o tiene algo que no, que, o sea, que no, para nosotros no es lógico, no es viable, ¿qué es lo que nosotros primero hacemos? No, chao, o sea, no me sirve, qué pena, muchísimas gracias, pero es por inexactitud que, o sea, yo estoy viendo que algo es inexacto. O sea, a mí me parece que la información es coherente. Y ustedes pueden tener soportes, pueden tener absolutamente toda la información, pero cuando ustedes ya empiezan a tener como esa experiencia y ese sexto sentido auditor, ustedes ya ahí la clave está en eso. ¿Sí? Ustedes solamente con ver los estados financieros y comparar impuestos empiezan a verificar qué es lo que está pasando en realidad. ¿Listo? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Ay, profe, perdón, no escuché cuando dijo que al final, disculpe. No, pues es que eso habíamos dicho en las sesiones pasadas que íbamos a Ah, manejar. ok, ¿Listo? No te preocupes. perdón.
Entonces, por otro lado, hablamos de las sanciones por inexactitud frente a los perjuicios de las sanciones penales. Entonces, esas sanciones por inexactitud proceden sin perjuicio de sanciones penales en lo dispuesto en el artículo anterior, que fue el que ya vimos, y se aplican un perjuicio a las sanciones que resulten procedentes al acuerdo de código penal por inexactitud o incurrir en la declaración falsa. Esa inexactitud también puede llegar a pasar en las declaraciones de renta, persona natural o persona jurídica, o sea, eso se ve en absolutamente todo el momento. ¿Listo? Pero entonces yo algo que sí les digo es, sean muy cuidadosos en la inexactitud que ustedes van a generar en una empresa, porque es en la que más se ve, en donde nosotros siempre vamos a tener la mirada así fija, muy fija, es en el tema de la CESAL. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Listo, Gabriel, cuéntame. Profesora, buenas noches. ¿Me escucha, profe? Sí, buenas noches. Ok. Profe, dos preguntas. Con base a la CESAL, cuando hay excedentes, cuando se da excedente en el PIG y uno no reinvierte o la empresa no reinvierte esos excedentes en el objeto social, em, Se dejan es para el verdad periodo que siguiente. sí, ok, ok, pero ejemplo, si uno no hace la reinversión, debe declarar el 20% de eso, ¿cierto, profe? Sí, claro, tú igual lo tienes que declarar, por eso es que la mayoría de sal no dejan absolutamente nada. Pero a veces, ejemplo, cuando hay un excedente demasiado alto, 200, 300 millones en libros y en la liquidez no hay para hacer esos gastos o cómo justificarlos, ahí se puede llegar a la quiebra una vez sal, ¿verdad, profe? Sí puede llegar a pasar, pero es importante que tú comprendas que una sal no se va a declarar en quiebra por lo general, a no ser que quiera llegar al proceso de liquidación. Tiene prendido el micrófono Jorledis. Qué Entonces, pena, una profe, es que sal no lo por lo entendí. general no se va a declarar en quiebra así como así. ¿Qué es lo que hacen con ese excedente? Lo que hacen es dejarlo, o sea, ya distribuido en gastos, ¿sí? O en Sí. proyectos posteriores. Profe, otra pregunta. Cuando hay fondos permanentemente y temporalmente restringidos, tengo entendido que son 5 años para tener algo pues permanentemente restringido. ¿Qué permisos necesita uno? ¿Solamente el de la DIAN para dejar por más tiempo eh, esos fondos permanentemente restringidos o hay que pedir a algún ente regulador algún otro permiso o solamente con la DIAN? Solamente para la CESAL, ¿cierto? Sí, señora. Por lo general, siempre van a ser directamente con la DIAN y dependiendo del tipo de proyectos, porque hay proyectos que van enfocados, por ejemplo, a labor social con entidades públicas, entonces ya ahí sí va enfocado también con el permiso, en algunos casos de la Cámara de Comercio, porque es un Bueno. permiso de funcionamiento. Ok, bueno, pues como, o sea, era con base a lo de las inversiones, ¿sí? O sea, el fondo de inversión que hacen la CESAL para proteger esa liquidez que tiene. Entonces, Tienen que estar, o sea, lo tienen que también autorizar la Cámara de Comercio, entonces en ese caso también, porque por lo general siempre esos fondos de inversión nosotros los registramos. ok, profe, esa era. Tengo otra pregunta ahí, Dios, espera si me acuerdo. Ah, ya, como ha hecho de las inexactitudes ¿qué? En las declaraciones de renta de personas naturales. Yo me tengo que regir eh, únicamente de la información exógena o de la información que cuando yo genero usuario y contraseña da la persona que le voy a generar la declaración de renta, la DIAN me tiene ahí pendiente, me muestra la DIAN ahí en la exógena, o tengo que Sí, decir, por ejemplo, si tienen un carro que la DIAN no ha puesto en el portal de la DIAN Muisca. O sea, no aparece ahí. Yo de todas maneras debo sí, declararlo, yo lo ¿cierto? declaro todo, sí, yo todo lo tengo que declarar. Ahí es donde hablamos de la inexactitud de la información, que suele pasar muchas veces, que hay entidades que no reportan a tiempo.
y que cuando la DIAN la solicita o solicita el reporte, ellas tienen que pagar una sanción, pero ellas a mí después me van a reportar y si resulta y pasa que yo liquide pero no reporté, pues Sí. automáticamente estoy teniendo una inexactitud de la información. Ah, bueno, profe, muy amable, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? No, señora. Entonces, estábamos hablando de que el director de impuestos de aduanas nacionales, pues es quien es el o tiene la competencia para determinar absolutamente todo el tema referente a las inexactitudes de sanciones y absolutamente el tema del Código Penal y pues deberá enviar o informar en el caso de alguna inexactitud a las autoridades correspondientes y pues para que se inicie el proceso de investigación penal. Por otro lado, hablamos de la renta líquida agravable o la omisión frente al tema de activos o pasivos inexistentes. Cuando hablamos de activos omitidos es que nosotros no reportamos los activos completos al 100%. Y cuando hablamos de los pasivos inexistentes es que o aumentamos el pasivo, decimos que estamos debiendo más o decimos que estamos debiendo menos. Por lo general siempre decimos que estamos debiendo más. ¿Para qué? Para disminuir. Entonces, importante que cuando nosotros hablemos de esto, entendamos que el contribuyente debe generar, pues, o no debe omitir, pues, sus activos y, pues, adicional a eso debe incluir, pues, toda la información que es real y esas sanciones deberán, o tenemos que tener presente que deberán manifestarse dentro del 200% del valor del impuesto a cargo determinado real. Entonces, pilas con eso. ¿Cómo se soportan esos pasivos? Con los documentos. ¿Ustedes vieron conmigo renta? No. Entonces, ¿tú cómo soportas con los documentos? Tú debes tener absolutamente todos los pagares, extractos de créditos, obligaciones financieras. Pero entonces en algunos casos las empresas lo que hacen es ponerle que le den más a los proveedores. Ya cuando nosotros nos vamos al famoso código penal, hablamos de esta omisión o inclusión de pasivos, entonces el contribuyente que de manera dolosa omita activos, listo, y presente información inexacta, declare pasivos inexistentes a un mayor valor igual o superior a los 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y efectúe su impuesto sobre la renta y complementarios sus saldos a favor a cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con una pena privada de libertad de 48 a 108 meses y una multa del 20% del valor del activo omitido. Y adicional a eso del valor del activo declarado inexacto o del valor del pasivo inexistente. También me dice que se extenderá una acción penal para el contribuyente que presente o corrija una declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos cuando en ello hubiera lugar. ¿Listo? O sea, en el caso de que el contribuyente diga, ay, qué pena, es que la embarré, entonces ya aquí genero la corrección, listo. Pero si la DIAN se da cuenta de que usted omitió la información, la reembarró y usted la va a corregir, ahí sí ya le dice, no, señor, ahí sí se va a pena de privada de la libertad de 48 a 108 meses. ¿Listo? Ahora, para efectos del presente artículo, se entenderá que el contribuyente sujeto al respecto de quien se realice hecho generador está obligado a generar una tributación sustancial. Cuando hablamos de la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, entonces algunos comentarios sobre la tipicidad de la conducta, hablamos de que se agenta absolutamente a todo el proceso de una conducta. Aquí hablamos del problema de la persona jurídica frente a los artículos y al artículo 29 y adicional a eso del Código Penal, ¿listo? Hablamos de los autores participantes, todo el tema de coautoría
la determinación y la complicidad. Aquí hablamos de que algunos problemas especiales están dentro de los asesores tributarios, revisoría fiscal, miembros de la junta directiva, representante legal y contador. No crean ustedes que cuando sale allá por las noticias se encontró tal desfalco o se omitió información o se generaron pérdidas o no se sabe qué pasó con el dinero. Sí, y sale allá la persona, ya, wow, esa es la persona que robó, maldito, sí, claro, pero ustedes, ¿quiénes creen que están detrás de todo eso? ¿Y quiénes creen que son los que llevan en realidad el chicharrón encima? Nosotros como asesores tributarios, revisores fiscales o contadores públicos. ¿Listo? Entonces, nunca van a salir allá el contador público de tal empresa, de tal organización, no. ¿Listo? Pero comprendan que nosotros estamos aquí dentro de los problemas especiales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que nosotros somos quienes brindamos la asesoría. Nosotros sabemos que la están pilas con eso, muchachos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos sobre el comportamiento, existen tres conductas. Omisión de activos. ¿Por qué omito activos? Porque la idea es pagar menos. Declaración inexacta de activos, declaración de activos inexistentes, declaración de pasivos inexistentes. ¿Listo? Ahora, otras conductas relevantes no tipificadas. Omisión de ingresos, mejor dicho, delicadísimo. Deducciones inexistentes y omisiones de declarar. Hablamos de los concursos delictuales, que es falsedad documental o fraude procesal. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener muy, pero muy presente este tipo de cosas. Cuando hablamos de la omisión del agente retenedor o recaudador, bueno, otra cosa que les digo y que a ustedes les podrá pasar muy chistoso y podrán encontrar una cantidad de contadores que les diga, ay, eso yo llevo tantos años haciéndolo y nunca me han pillado. Y si algo, pues se genera el requerimiento de la DIAN y ya para contar. Pero chinos, no se busquen dolores de cabeza. ¿Quién quita que usted sea el de malas que le pase el chicharrón? ¿Sí? Y quién quita que usted no la sepa hacer y quién quita que usted sea el que la y se quede allá. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, muchachos. Ahora, si ustedes van a hacer algo, háganlo bien, no lo hagan a medias. Si usted no sabe hacerlo, no lo haga. Es como cuando uno es infiel. La primera vez a usted lo van a pillar. ¿Por qué? Porque usted no sabe. Usted es un completo novato. Pero ya después usted es infiel y usted ya sabe hacer cómo es el proceso de la vuelta. Entonces, pilas con eso, muchachos. No hagan las cosas si no las saben hacer. Empezando ahí. Y dos, tengan presente que no arriesguen tampoco, no arriesguen tanto por tampoco, perdonen. Entonces sean muy cuidadosos con eso. Eso es lo único que yo les puedo decir. Hay contadores, ustedes van a encontrar cantidad de contadores, unos legales, otros no, otros que les vale, otros que se les da igual, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sean conscientes qué tipo de profesional quieren ser. Iván, cuéntame. Siempre te escuchaba bastante. Se te escucha entrecortado. Venga, aquí tú los audífonos. No te entiendo nada. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Profe, vi ahí una frase que fraude procesal y lo he escuchado bastante por noticias, pero no tengo idea qué significa. ¿Profe, me podría explicar? Claro que sí. El fraude procesal es omitir información o aumentar información. ¿Listo? Es así de sencillo. Afectar los procesos penales. Entonces, haz de cuenta que es cualquier tipo de error que se cometa. Eso es fraude procesal. Errores que se cometen dentro de los procesos que se deben llevar correctamente ante la norma. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, para continuar, importantísimo tener absolutamente clara el proceso de la ley 1819 del 2016, que fue modificado pues por el artículo 339, y habla que el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas, autorretenidas por conceptos de retención en la fuente,
dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el gobierno nacional para la presentación y pago respectiva de las declaraciones de retención en la fuente y quienes en su encargo por recaudar absolutamente todas las tasas de contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá con prisión de 48 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo consignado, sin que supere el equivalente a 1.020.000 VT. ¿Listo? Importantísimo que ustedes lo comprendan. Ojo con eso. Entonces, ya saben qué es lo que puede llegar a pasar. Y hay muchas empresas que la DIAN no les ha llegado. La DIAN, pues, en definitivas cuentas, tiene los 5 años en algunos casos para llegar. Pero es importante que ustedes comprendan y que ustedes les digan, venga, pero si es que usted retuvo dinero, pues, ¿qué es lo que está haciendo para o qué es lo que está haciendo y por qué no lo está pagando? Pues a mí me dan un dinero, pues yo voy y lo pago. Y muchas empresas lo que hacen es coger el tema de las retenciones de bolsillo, las autorretenciones, y la liquidan, pero no las pagan. Es importante tener presente eso. Cuando hablamos de la exposición por motivos de penalización, según la Ley 1819 del 2016, hablamos de la necesidad de política criminal en materia tributaria, con el fin de proteger absolutamente todos los intereses de administración tributaria y disminuir la criminalidad y el fraude tributario. Se hace necesario estructurar un tipo penal cuya finalidad consista en reprimir desde la fecha del derecho penal como el último ratio. Adicional a eso, tenemos que absolutamente toda la penalización de la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes frente a un proceso de conducta debe dudar frente a la colaboración de los ciudadanos o la financiación de cargas públicas. En determinadas cuentas, los principios de justicia, de equidad y de radiación del sistema tributario tienen el riesgo del supuesto anterior y pues frente a cumplimientos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted la embarra, que si usted falla o puede tener una elección por el incumplimiento a fines del Estado, ¿por qué? Porque está fallando en la parte tributaria. ¿Listo? Iván te va a apagar el micrófono. Entonces, sea muy cuidadoso con esa parte. Miren, aquí en esta específicamente, muchos contribuyentes se relajan y cuando uno les dice cuántos meses de impuesto tienen, están debiendo, no estamos debiendo desde el año antepasado, o sea, pilas con eso y ellos son relajados. ¿Listo? Y las normas están, después cuando les llegue la DIAN, o si no, la DIAN lo único que hace es simplemente les congela las cuentas. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, hablamos de las otras sanciones, entonces, importante los aportes a la UGPP, listo, que ya habíamos hablado la vez pasada frente al plazo y todo el tema de que suministren la forma incompleta o inexacta y todos los acreedores frente a las sanciones de 15.000 VTs a favor del Tesoro Nacional y la liquidación de acuerdo al número de la fracción del mes del incumplimiento. Adicional a eso, se genera una deducción del impuesto sobre la renta y no dará derecho al impuesto del descontable, el impuesto a las ventas y a los gastos efectuados según lo que me diga la DIAN y la declaración como proveedores ficticios o insolventes. ¿Claros, chicos? ¿Dudas o inquietudes? Yo, profe. Gabriel, cuéntame. ¿Tan mala estuvo la Eh, clase que no quieren hablar o qué? no, estuvo buena, profe. No está chévere. Cuéntame, Gabriel. Profe, con base a lo que estaba hablando de la omisión del agente retenedor, si el contador también incurriría por omisión en la Claro, sanción del Código Penal, ¿verdad, profe? sí, claro. ¿Sí ¿Y, viste que y de ahí cuánto quienes hacían serían? parte de los referentes? Sí, o sea, mi pregunta objetiva es, eh, ¿qué porcentaje recae sobre el contador si, si me imagino que al representante legal o al dueño de la empresa
le dan de 48 a 108 meses y pues la sanción del doble de lo no consignado. ¿En qué porcentaje tendría el contador ahí Bueno, de ahí qué? es importante que entendamos que eso es parte del título 2, si no estoy mal, de la Junta Central de Contadores, y habla como tal de las funciones que tiene la Junta Central de Contadores sobre la inspección y vigilancia y garantizar que absolutamente todo el contador maneje el proceso, ¿sí? Entonces, uno es la falla que tiene frente a la omisión y evasión de los impuestos, y pues se supone que el contador debería generar o debería pagar la sanción en la mitad. ¿Listo? O sea, digamos que siempre que llegue un requerimiento, pero eso nunca lo ponen en ningún lado, la verdad. Siempre que llegue un requerimiento de absolutamente alguna sanción para una empresa, el contador se supone que tiene que pagar la mitad. ¿Por qué? Porque él fue el quien generó el proceso de asesoría, pero por lo general siempre ponen el contribuyente. Adicional a eso, pues como tal la Junta Central de Contadores ya enfocado al contador, tiene sanciones leves o sanciones hasta de 5 salarios mínimos, o puede pasar que le suspendan la inscripción, la cancelación de la inscripción. ¿Listo? Adicional a eso, se habla de absolutamente todo el tema de la violación a la ética profesional, y pues por ende también entraría al proceso de detención. ¿Por qué? Porque hace parte de el proceso de, ¿cómo se llama eso? De coayuda al hecho. Y también, pues, la DIAN tiene la sanción máxima de cancelar la tarjeta profesional o el contador público por 10 años. Si la justicia, pues, como tal penal, decide condenarlo. ¿Listo? Gabriel. Sí, señora. Otra pregunta sueltica y antes de que se me olvide. Profe, ¿qué tan cierto? Bueno, no tiene nada que ver con el tema. Disculpe, pero ¿qué tan cierto es que se está trabajando sobre una ley de que le van a cobrar a los contadores públicos el 1% de los ingresos para ser dirigidos al colegio de contadores? Eso es un rumor que se está dando, no sé, profe. Pues sí, esa idea siempre la han tenido, la verdad. La verdad es que esa idea siempre la han tenido. Entonces, pues sí la están trabajando, pero la llevan trabajando hace rato. Bueno, no es más. Gracias, profe. Muy amable. ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿Algún aporte? Sí, yo, profe. Dime, Ángela. Profe, un favor. Bueno, en resumidas cuentas, dentro de todos los decretos y leyes, ¿cuál es la que rige la ética profesional? ¿La 43? ¿La ley 43? Para requete confirmar. Sí, señora, yo estoy respondiéndote y estaba apagado el micrófono. Sí, señora. Ah, ok, profe. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Qué otra duda o inquietud tenemos? Bueno, chicos, la próxima sesión, entonces ok. La próxima sesión, entonces, vamos a hablar sobre el tema enfocado a los contadores públicos. ¿Listo? Y ya cómo incursionar un poco más dentro del mercado. Eh, este tema es importante que ustedes comprendan que obviamente no es 100% seguro, o sea, que a todos les va a funcionar, ¿no? Porque si no, ustedes pues dicen, oye, la profe no le a mí no me funcionó, entonces no sirve, a otros sí le funcionó. Es como más que todo es algo a tema personal que vamos a hacer y recomendaciones personales, ¿no? Entonces es importante que ustedes comprendan, claro, si ustedes, por ejemplo, lo ven con esta charla la hicimos una vez, yo dictaba clase en la área andina y hicimos una charla.
entonces sobre el perfil del contador. Entonces, pues habían docentes ya muy mayores, entonces ellos tenían como un perfil totalmente diferente al que yo enfocaba y pues ya la próxima sesión les iré contando más o menos de qué se trata como para que ustedes lo tengan muy presente y ustedes pues deben entender que el perfil profesional lo define, o sea, ustedes son quienes muestran ese perfil profesional, no es lo que les impone la sociedad. ¿Listo, muchachos? Básicamente eso fue todo por el día de hoy. ¿Alguna otra duda o inquietud?